Hay mucho project manager preocupado porque la inteligencia artificial le va a quitar el trabajo, y es la verdad. Y es que sí, pero no como ustedes creen. ¿Qué tal, project manager descalzo? ¿Cómo estás? Buenos proyectos. La inteligencia artificial no viene por el project manager que dirige, viene por el project manager que solo administra caos. Porque si tu valor era actualizar hojas de Excel, mover pendientes, patear fechas, corretear gente, hacer minutas, llenar formatos o verte ocupado todo el día como que vas de un lado para el otro y se ven que estás en todos lados pero no estás haciendo nada, no estás en ningún lado. Entonces sí tienes un problema, fíjate, porque eso ya empezó a automatizarse. Y aquí es donde muchos se van a dar cuenta de algo verdaderamente que les va a doler la cabeza. Nunca estuvieron dirigiendo proyectos, solo estaban sobreviviendo dentro de los proyectos. Hay una diferencia muy grande y he platicado de esto contigo. Y esto tiene que ver entre coordinar información y dirigir proyectos. No tiene nada que ver. La mayoría de los project managers corporativos, y perdón que sea yo insistente con la parte de corporativismo, llevan años confundiendo ambas cosas. Fíjate bien, creen que por tener dashboards, reportes, KPIs, juntas diarias o un software carísimo, ya sabes a cuál me refiero, ya están gestionando. Pero te he comentado hasta el cansancio, la realidad en la obra es otra. En obra, los problemas no llegan ordenados, la información nunca está completa, la gente no siempre coopera y las decisiones cuestan dinero. Fíjate bien, cuestan dinero real, dinero que no es tuyo, es dinero de los inversionistas, de los stakeholders, de los dueños. Y en este caso, aquí no gana el que documenta más, gana el que detecta el problema antes, el que toma decisiones incómodas rápido, pisando callos, haciendo enojar a la gente. Sí, entiende la presión de lo que son los frentes de trabajo. Y claro, mantiene avance aunque el proyecto se quiera romper. Esto la IA todavía no lo puede resolver, pero sí está eliminando toda la capa intermedia. Esta capa intermedia de trabajo administrativo disfrazado de gestión de proyectos. Y eso les va a doler a muchos, muchos de ustedes. La parte más incómoda de todo esto es esta. Hay empresas, me refiero a empresas de gestión de proyectos, de gente cuya función principal era centralizar información. Y durante años, eso parecía ser suficiente. Muchas de estas empresas, conocía varias por supuesto, competencias mías, inclusive la propia empresa en la que yo estaba elaborando, con la que yo estaba trabajando, el director general, socio del fundador de la empresa en la que yo colaboraba, precisamente quería tener todo él, todo se centralizaba en él. A las juntas, por supuesto, importantes del proyecto con los stakeholders, él es el que tenía que estar, él es el que quería hablar, pero no estaba metido en la trinchera. Esperaba reportes, efectivamente, esperaba dashboards, esperaba hojas de Excel, quería presentaciones de PowerPoint que se leyeran al pie de la letra, porque él no estaba enterado al 100% del proyecto. Y esto le ayudaba muchísimo. Y corporativamente, en el momento de él presentarse frente a los dueños, a los stakeholders, a los inversionistas, decían, bueno, claro, pues es el dueño de la empresa para la que contraté este servicio, me está cuidando mi avance, el dinero, la calidad, el tiempo, y por lo visto pues está todo en orden. Pero estaba leyendo. Recuerdo muy bien una vez que las primeras veces que presenté un reporte para una junta de este tipo, una junta ejecutiva, yo preparé láminas como guía. Así estaba yo acostumbrado a hacerlo. Yo tenía una lámina, ponía ciertos puntos en esa lámina, un par de fotografías, y entonces yo exponía, explicaba lo que estaba pasando. Pero me topé con pared, porque lo que el director general de esta empresa con la que yo estaba colaborando quería leer
todo. Porque, te repito, los conceptos él no los tenía. Tuve que rehacer toda la junta y así fue de ahí para adelante. Y en lugar de yo explicar parado, moviéndome, extendiéndome en los puntos importantes, haciendo preguntas, respondiendo preguntas, se volvieron juntas totalmente planas, monótonas, donde el dueño de la empresa no hace otra cosa más que leer lo que estaba proyectado en la pantalla. Es horrible. Muchos años aparecieron reportes infinitos, reuniones eternas. Estas juntas que te platico duraban casi 3 horas. Era una locura. Aprobaciones absurdas. La verdad es que se tomaron decisiones muy, muy absurdas. Cadenas de correos que eran unas Biblias. Era kilométrico esto. Y procesos, por supuesto, que nadie cuestionaba. ¿Y por qué? Porque el sistema premiaba eso. El sistema premiaba que tú te vieras ocupado y que los reportes eran muy grandes. Tenían mucha información, pero no estaban diseñados para resolver. Y la IA acaba de entrar precisamente a resolver ese tema. Hoy, y tú lo has visto, la IA puede resumir juntas, redactar correos, generar reportes, ordenar riesgos, detectar desviaciones, analizar programas y cronogramas. Y fíjate una cosa, inclusive, si tú lo haces bien y sabes cómo, incluso puede priorizar tareas y ¿sabes qué? Lo hace en segundos. La pregunta entonces es esta. No es si sabes usar la IA. La verdadera pregunta es, ¿qué aportas tú cuando la parte operativa desaparece? Porque aquí, Project Manager, es donde se separa el administrador del director de proyectos. Y esto me parece buenísimo, déjame decirte, porque durante años fue la época dorada, la época romántica, el renacimiento de todo lo que era la metodología. Y mucho tuvo que ver, por supuesto, el Project Management Institute. Mucho de lo que tenía que ser la metodología y mucho de lo que era un Project Manager tenía que estar certificado, tenía que estar lleno de frameworks, tenía que saber cuántas salidas, de qué tipo, cómo eran, hablando perfectamente en las juntas con todos los términos que ya te he explicado en otros programas. Son terminologías que debes de conocer precisamente para que nos podamos entender entre Project Managers, pero no es para que estés hablando con ese slang constantemente. Esto aburre a los dueños. Pero se vuelven incapaces de controlar una obra complicada, incapaces de leer qué está pasando dentro de sus equipos, la tensión en los equipos cuando se empiezan a pelear unos con otros, incapaz de negociar cuando hay una presión real, incapaz de decidir con información incompleta. En este caso, la IA está obligando a regresar a algo más valioso, el criterio, a veces el sentido común. Porque fíjate bien, dirigir proyectos nunca fue memorizar procesos, fue leer escenarios, qué está pasando en tu proyecto, entender a las personas. Ya te lo he dicho, tienes que ser psicólogo, tienes que ser investigador, tienes que tomar decisiones rápido y bajo presión constante. Y por supuesto, absorber golpes sin que tengas la necesidad de paralizar a todo el equipo. Esto que te estoy diciendo no sale en un dashboard, no sale en una lámina. Y además, esto se desarrolla trabajando en proyectos reales. Y honestamente te voy a decir una cosa. Creo que vienen mejores años para la gente que sí sabe dirigir. Hay estadísticas muy importantes en los que la necesidad que van a tener, no nada más en el sector de nosotros de la construcción, en muchos de los sectores, en la mayoría de los sectores, es la demanda por gente que dirija proyectos. No que los administre, que los dirija. Porque por fin empieza a notarse quién solo administraba burocracia. Ya se expuso.
La IA lo que pudo lograr es precisamente exponer esta falta de criterio, de análisis, de resolver bajo presión, todos los puntos que acabo de ver contigo. El Project Manager que viene, que es el Project Manager descalzo, no será el que más herramientas conozca. Sí las tienes que conocer y las puedes manejar y las debes manejar. Pero en este caso, el Project Manager descalzo será como tú. El que piense más claro, el que comunique mejor, el que decida más rápido y tenga más criterio operativo. La IA va a quitar muchísimo trabajo repetitivo. Sí, claro, y esto está perfecto. Eso debería liberar tiempo para lo importante que es estrategia, liderazgo, negociación, anticipación y dirección real. Pero muchos no están preparados para esto. ¿Por qué? Porque nunca desarrollaron esas habilidades. Estaban enfrascados en llenar formatos, en estar llenando estimaciones, en que sabes que, fíjate bien, contratista, esta multiplicación que tienes aquí está fallando, no cuadra por centavos, la tienes que repetir. Las fotografías tienen que quedar de este tamaño, no me pongas fotografías más grandes o más chiquitas, no. El formato de minutas es este. Se te olvidó poner el correo electrónico de... Por Dios. Desarrollamos y se desarrollaron durante muchos años dependencias a los procesos. Y por eso ahorita hay tanto miedo. No le tienen miedo a la IA per se como tal. Le tienen miedo a quedarse sin un sistema que escondía sus carencias. Ahí es donde se refugiaba esa parte. No sé dirigir, pero tengo reportes perfectos. No sé gerenciar, pero puedo mandar 5 minutas. No tengo criterio para poder meter a mi equipo al redil, pero qué bonita quedó la presentación. ¿Sabes qué? Tengo un problema muy serio, el proyecto no está avanzando porque los contratistas no tienen ritmo. Pero eso no importa. Mi curva S quedó dibujada con una precisión que contra el cronograma ya se pudo definir que nada más traigo 4 días de atraso. No, ya no. La inteligencia artificial no va a reemplazar a los project managers. Va a reemplazar a los project managers que confundieron administrar información con dirigir proyectos. Y eso, aunque sea verdaderamente incómodo, probablemente le haga bien a nuestra industria. Porque los proyectos no necesitan más gente ocupada. Necesitan más gente capaz de tomar control cuando todo empieza a desordenarse, porque todo tiende a desordenarse, los proyectos tienden a desordenarse, están vivos, son orgánicos, cambian, se van a desordenar. Y ahí es donde tus capacidades y tus habilidades te van a sacar adelante. Que estés muy bien, Project Manager descalzo. Nos escuchamos en el siguiente programa. Buenos proyectos.